Perfecto. Muy bien la palmada de Fernando García Oliveri. Bueno, lo prometido es deuda. La pasada semana hablábamos y decíamos que ibas a dar una serie de tips para estas fiestas, que es algo muy socorrido, pero que al final todos tenemos nuestra forma de verlo. Yo siempre digo, la manera de no coger peso es apuntarme a San Silvestre, al Cross de las 12 uvas aquí en Valladolid. A tener obligaciones, ¿no? En mi pueblo han montado una San Silvestre también, pues a todo, a carreras para poderte ir un poquito de madre a la hora de comer, porque de beber no, pero de comer sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que al final estos días le damos mucho más importancia de lo que realmente tiene para lo que luego puede ser nuestro peso. Hay que saber distinguir en el periodo de Navidad, pues lo que es 24, 25, 31, 1, al final son momentos puntuales, entonces es mucho más importante lo que hagamos entre el día 6 de enero o el 7 de enero y el 23 de diciembre, del año siguiente. Claro, que entre el 23 y el 6, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, no tenemos que volvernos locos, pero es verdad que debemos mantener una rutina el resto de días que no son festivos, el 26, 27, 28, eso es en donde tenemos que intentar mantener pues, los hábitos que solemos tener, tanto los entrenamientos como la alimentación que estemos llevando, por lo menos para que no pueda repercutir en lo que es la composición corporal. Es verdad que hay diferencias entre lo que pueda ser un deportista y más población general. Yo sí que recomendaría, por ejemplo, al día siguiente de una cena copiosa en donde a lo mejor hay alcohol, ¿vale? Y a lo mejor vino y menos horas de descanso de lo normal, evitar al día siguiente entrenos de muy alta intensidad, porque al final comprometes más al músculo y hay mayor riesgo de lesión, porque cuando duermes menos, o en este caso puedas estar más deshidratado por ese alcohol que has podido beber, claramente puedes comprometer al músculo al que puedas tener un riesgo de lesión. Entonces yo siempre intentaría realizar a mejor actividades un poco menos intensas que puedan evitar ese riesgo, ¿no? Entonces, para dar por lo menos ese consejo, intentar adaptar un poco los entrenamientos respecto a eso. Alimentos que deberíamos evitar a toda costa, que tú sabes ahí que están siempre en la mesa de Navidad. Vemos ahí en Equilátera, en el Instagram y demás, las recomendaciones que hacéis de dietas estos días y demás, y digo, yo llego a casa y le digo a mi madre, o a quien sea, o haciéndolo yo mismo, digo, no lo veo yo para estos días. A ver, alimentos prohibidos. A ver, nosotros hemos puesto alguna receta, sí, pero no hemos prohibido ningún alimento. Y realmente es que no hay que prohibir ningún alimento. Si a ti te gustan los dulces, o todos pensamos en los alimentos prohibidos que puedan ser los dulces, ¿no? O ¿qué otras cosas piensas tú que pueden estar prohibidas? Embutido, quizás, ¿no? Que es una cosa que está como muy perseguido, ¿no? El embutido. Yo, por ejemplo, que me gusta, bueno, el jamón es una cosa que me gusta bastante, sí, pero por ejemplo el chorizo y demás, siempre pienso, no. Bueno, al final está claro que hay embutidos que quizás puedan ser un poco más saludables porque tienen un porcentaje de grasa menor y a lo mejor de procesado menor, pero que puedas coger un par de rodajas de chorizo ese día. Y si el problema es cuando no te coges 2 rodajas, sí, el problema es cuando te coges medio chorizo, claro, ¿vale? Hambre, claro, sí. Hoy cuando en vez de cogerte un trozo de turrón para probarlo, te coges media tableta. O cuando el día 26, 27, 28 te comes la otra media tableta de turrón. Entonces ahí es cuando tenemos el problema. Es decir, que el día de Nochebuena y Navidad te cojas un poco de chorizo, la croqueta que ha hecho la abuela o a tu madre, fritos, y exactamente, algún frito que le puedas probar y después te tomes un trozo de turrón o 2 trozos de turrón, realmente no va a tener un impacto en la composición corporal, ¿vale? Realmente al día siguiente claramente te vas a notar más hinchado y a lo mejor has tomado algo más de calorías, pero realmente no va a tener un impacto, porque posiblemente al día siguiente también estés tan saciado que a lo mejor no desayunes, o comas menos, o intentes comer una ensalada y algo de fruta. O sea, es que realmente no tiene un impacto. Para mí el impacto mayor es el que el 26, 27, 28, 29 te estés comiendo todas las sobras, te comas también el turrón, los dulces, sigas tomando alcohol, que tengas 40 cenas. Entonces ahí sí que puede tener ese impacto. Que es complicado, sí. Vale, es decir, no prohibimos ningún alimento, ¿no? No prohibiría ningún alimento. Lo que sí que intentaría es
que no haya un consumo alto de ninguno de ellos. De esos que a lo mejor son un poco más conflictivos, como pueden ser los dulces, los fritos, etcétera, no tener un consumo excesivo de ellos. Pero yo no prohibiría ningún alimento, realmente no lo haría. Vale. Recomendación de alimento de estos días, es decir, algo que sí que haya que tener siempre, es decir, que es especial de la Navidad y que sí que lo tienes que tomar, o no sé, alguna cosa que tú sabes, dices, oye, pues mira, en vez de tomar esto, tómate esto, que es muy de estos días también, a ver, porque de esto sé que estáis haciendo recetas. Claro, a ver, por ejemplo, pues ahora el cardo. El cardo es muy de esta época, ¿no? La lombarda también se utiliza bastante. Sí. La escarola con granada y ajo, ensalada de escarola, granada y ajo. Entonces, bueno, pues es un tip para intentar meter algo de verdura, ¿no? En esta época que a lo mejor la gente no lo tiene tan en cuenta, pero sí que en muchas casas sí que lo tienen, sí que esas recetas se suelen llevar. De hecho, en mi casa también se suele llevar la típica sopa consomé, que también suele ir acompañando al entrante, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues unos langostinos, un pulpo, ¿no? Eso que también, joder, eso también entra entre los hábitos y está bastante bien. Me quedo con esos 4, ¿no? Has dicho granada, cardo, escarola. La escarola con la granada y el ajo, que es una típica ensalada que se suele poner bastante. Puede acompañar al lechazo, por ejemplo. Ahí está, muy bien al lechacito, ¿eh? La lombarda con manzana y frutos secos, también le hemos dicho el cardo, que también se utiliza bastante. Piñones, por ejemplo. Sí, con piñones y salsa de almendras, y el consomé. Vale. Entonces es una manera de intentar complementar estas comidas metiendo algo de una riqueza vitamínica mineral bastante alta. Vale. Venga, vamos con las 2 preguntas que tienes, que no eran para ti, porque es decir, no te habíamos anunciado para esta semana, y había 2 preguntas que tenías. Vale, esta es jodida, ¿eh? Esta es la raíz, de hecho no sé ni quién te la hace, pero bueno, sé que hay que hacerla. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de enviar consultas a un médico que nos puede entender a los corredores y deportistas en general. Tras la entrevista del pasado programa realizado a don Jesús Álvarez respecto a los estudios que están realizando con la fisiología de Kylian y su adaptación y respuesta a los esfuerzos, me llamó la atención un dato que dio este doctor. Me estoy refiriendo a la cantidad de colesterol y triglicéridos que aparecían en sangre de Kylian en pleno esfuerzo. No es algo que pueda compararme con él, ni mucho menos, pero a mí me sucede algo con el colesterol LDL, que aparecen cifras de 270 y el HDL, que es el alto, ¿no? Sí. Es también alto, sobre 80, y los triglicéridos son bajos y la glucosa bajo también. Al tiempo que tengo la creatina siempre alta por la destrucción de las proteínas. Creatinina, sí. Claro que sí. Sí, ha puesto creatinina, sí, pero es creatinina, sí, tienes razón. Siempre alta por la destrucción de las proteínas. Usted, en este caso Fernando, ¿crees que es síntoma de enfermedad o puede tener algo que ver con el sistema metabólico que tengo? Ya que mi grasa corporal es poca. El médico de familia insiste en que tendré que medicarme porque es alto. ¿Tiene razón? Bueno, partiendo de la base de que yo no soy médico y por lo tanto yo no puedo dar una recomendación. Esto lo Rafa, lo que pasa es que me da la sensación de que tú también tienes un... yo claramente, por supuesto que los nutricionistas tenemos conocimientos sobre los parámetros bioquímicos, pero realmente nosotros no podemos, por supuesto, no podemos pautar si tiene que tomar un medicamento o no. Entonces, respecto a esa última apreciación no voy a responder porque no es competencia mía. Lo que sí que es verdad que el LDL por sí solo no es un parámetro que nos pueda decir si hay un riesgo cardiovascular, que es quizás por lo que se suele dar la medicación, ¿no? Por un riesgo cardiovascular, porque esa lipoproteína de baja densidad está alta. Al dar un medicamento, a lo mejor solo por ese parámetro, a lo mejor hay que analizar un poco más el contexto. A lo mejor esta persona, por el contexto que tiene, ese médico ha decidido dárselo. Pero solo ver un riesgo por este parámetro para mí no es correcto. Habría que analizar otros parámetros, como podría ser también el HDL, como podría ser también los triglicéridos, poder saber si esa persona es obesa o no, su condición genética, herencia genética, y luego también otras, a lo mejor la proteína C reactiva y otros parámetros que pueden determinar si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Es decir, que hay muchos parámetros que pueden determinar para saber si de verdad hay un riesgo cardiovascular y no solo el LDL, ¿vale? Entonces, yo creo que habría que analizar un poco más el contexto de esta persona para ello. Y luego, respecto a lo que decía de que Kylian tenía esos parámetros altos durante el esfuerzo, es diferente estar en esfuerzo que no estar en esfuerzo,
¿vale? Nosotros cuando estamos consumiendo la grasa, cuando estamos haciendo ejercicio, claramente los triglicéridos también suben en sangre, que es normal, ¿vale? Vale. De todas maneras, una apreciación que yo hago, como me imagino que os pasará a muchos, bueno, tú, Fernando, como tienes mucha vinculación también con médicos deportivos, estoy seguro de que tendrías una segunda opinión en el caso de que fueses a tu médico de familia relacionado con tu actividad deportiva. Después de correr un ultra, a lo mejor tú vas a un médico, lo hemos comentado muchas veces en el programa, vas a un médico de familia, te hace unos análisis y dice, este chico hay que ingresarle prácticamente al día siguiente, ¿no? Y no es la realidad, es decir, a mí me pasó, estuve parado por una lesión en el ligamento cruzado anterior, estuve parado y los 2 primeros meses de empezar a hacer no entrenamiento, sino entrenamiento ya un poco más fuerte, empecé a tener ciertas arritmias, estaba algo descompensado y demás. Y bueno, la médico de familia prácticamente no es que me quisiese ingresar, pero me decía que tenía que dejar de hacer deporte, que bueno, que no me ponen un bypass de casi de milagro. Entonces, es verdad que este tipo de preguntas, oye, el médico de familia, hay que ser también un poco, que ellos están acostumbrados a ver otro tipo de perfil de paciente. Entonces, estas preguntas a mí me parecen muy interesantes, pues eso, para trasladárselas, yo que sé, a un Pablo Grande, a un Rafa Ramos, incluso a ti cuando que estéis acostumbrados a ver análisis y la fisiología de un deportista. Normalmente las analíticas de sangre que te haces en la Seguridad Social, los valores de referencia siempre están puestos para población general. Entonces, claro, para deportistas hay que saber interpretar un poco los parámetros que te pueden dar, ¿no? Porque si no, claramente, a mí me ha pasado muchas veces con la creatinquinasa, ¿vale? La creatinquinasa que me daba siempre unos valores muy altos, muy por encima, y claro, pues asusta, ¿no? Cuando ves que encima a mejor estás por un 400, 500 por encima de lo que suele dar, ¿no? Claro, pero eso hay que tener en cuenta que muchas veces, ¿quiénes van normalmente al médico de familia y demás? Pues una población ya mayor, con serios problemas. O personas que tienen ciertas patologías, ¿no? Eso voy, es decir, no es normal que un chico de 30, 40 años, 20 y tantos vaya a un médico de familia normalmente, a no ser que pase algo muy grave. Yo me acuerdo también, por ejemplo, de la prueba de esfuerzo que me recomendaron, oye, pues habrá que hacer una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo que hice, que me mandaron en el hospital, te ponían a correr máximo a 13 kilómetros por hora. Y digo, sí, yo creo que cuando no corría casi me pusieron a 18 kilómetros por hora en la Universidad de León. Es decir, para que os hagáis una idea, yo salí de allí diciendo, bueno, por 13 kilómetros de hora casi he ido silbando. Entonces hay que entender este tipo de cosas. Había otra pregunta de Biel Suñer, también a través del Club de Strava, que ya sabéis que podéis dejar las preguntas atemporales, que siempre se las vamos a mandar a Fernando, a Rafa, a Gaby. Buenas tardes, cracks. Después de una competición de 5 a 18 horas, es decir, un ultra, ¿qué es mejor para recuperarse? ¿Qué hiciste tú después del Gran Trail de Peñalara? A ver, lo primero es una buena rehidratación. O sea, lo primero que hago, o lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Poder tomar una bebida hidroelectrolítica, un recuperador. A partir de ahí ya luego también meto alguna solución líquida con proteína, ¿vale? Primero todo líquido porque es lo que mejor va a aceptar el estómago. Y luego es verdad que suele haber en los habituamientos algo para comer, pero lo primero es intentar recuperar líquidos, algo de sales, hidrato de carbono, glucógeno y proteína. Eso es lo primero, ¿no? Y a partir de ahí, cada X horas, hay que ir bebiendo líquidos para ir recuperando toda esa deshidratación que posiblemente tengas de una competición de tantas horas, porque al final siempre vamos a tener una deshidratación por mucho que intentemos recuperar todos los líquidos en competición. Después, a base de suplementación, pues yo intentaría aumentar el aporte de omega 3, si no estás tomando, pues iniciarlo, el omega 3 de suplementación, tomar también creatina, cúrcuma, que quizás tiene un efecto antiinflamatorio y nos puede ayudar pues, a desinflamar un poco el músculo después de un esfuerzo tan intenso. Y los siguientes días aumentar también el aporte de grasa saludable, que también tiene este efecto, posible efecto antiinflamatorio, pues a partir de frutos secos, aguacate, pescado azul, ¿vale? Que también nos va a aportar también este omega 3 que queremos también a partir de la suplementación. Y la hidratación, y ir tomando de vez en cuando siempre un buen aporte de vez en cuando, quiero decir diariamente, ¿vale? Quiere decir todos los días. Hidratos de carbono, proteínas y una buena fuente de verdura y hortalizas, que nos va a dar esos antioxidantes que vienen muy bien por el estado prooxidante que va a crear ese ejercicio que estamos dando. Claro, lo has dejado muy arriba, ¿eh? Yo me he quedado con la creatina, hidratación, rehidratación, vale. Creatina, sí, me gustan siempre los tips. Sí, siempre primero las 5 R's, ¿te acuerdas una vez que lo dijimos, las 5 R's? Sí. ¿Vale? Rehidratación, recarga de glucógeno, remodelación muscular, el relax, que sería la otra, el descanso, y luego la otra R era, no me acuerdo
cuál era el concepto con R, pero era sobre todo una carga antioxidante muy grande, ¿no? Que lo pueden dar los frutos rojos, las cerezas, ¿vale? Ese tipo de productos que nos puede ayudar también a desinflamar un poco y a darnos una carga antioxidante bastante grande. Ahora bien, ya tienes ahí la contestación. Y que si no, de todas maneras, que puedas revisar alguno de los otros episodios, que es que también hemos respondido a Sí, no, esto es además es típico. Que ¿sabes? Fernando García Oliveri, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, felices fiestas. ¿Vas a correr algo? La carrera del turrón, si salgo vivo de una cena que tengo... El cross de las 12 uvas, ¿qué quieres decir? Y la carrera del turrón. ¿Cuándo es esa? La carrera del turrón, el domingo. Y luego el cross de las 12 uvas. El cross de las 12 uvas. El cross de las 12 uvas. A ver si puedo. Y luego ya pensando en los objetivos para el año que viene, a ver qué sale. Venga, adelanta algo. Bosques del Sur, finales de mayo. Andalucía. Y luego estoy pendiente de la de 100 kilómetros que no sé cuál coger de objetivo general. Y a partir de ahí cogeremos alguna entre medias, no sé si Arganza, lo típico, alguna por ahí. Trail Kit y seguimos.